También quiero decirles, hoy día vamos a compartir juntos la cena del Señor. Por favor, no se vayan. Este es un tiempo muy importante en el cual siempre compartimos esto juntos para que recordar lo que Dios hizo, ¿no? Recordar de una forma tangible lo que Dios hizo en la cruz del Calvario. Entonces no se van a ir. Ya, ahora sí. Vamos a pedir por favor abran sus Biblias en Hechos 6. La porción de hoy va desde el versículo 8 hasta el capítulo 8, verso 3. No la voy a leer de corrido porque es harto y hasta se nos va a olvidar, sino vamos a ir leyéndola por porciones. Pero van a ver que realmente es necesario agarrar la porción de esa forma porque hay un mensaje uniforme en toda esa sección, ¿no? Entonces, para empezar esta parte, vamos a orar y empezar. Gracias, Padre bendito, por tu palabra. Gracias, Dios, porque realmente tú nos las has dado. Tú has permitido que la tengamos escrita, que podamos aprender de ella, que podamos realmente ser instruidos por ella. Señor, te pido por favor que seas tú en medio, Dios. Seas tú hablándonos, seas tú guiándonos, Dios. Gracias, Señor. Gracias por todos mis hermanos. Te pido que hoy día aprendamos mucho, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, yo hace muchos años, cuando estaba saliendo del colegio, una de mis tías me dijo, bueno, que quería darme un regalo. Y tras que yo terminé el colegio, ella pagó un curso para que yo pueda aprender a conducir en una academia. Y me acuerdo este proceso, fue interesante porque esta academia realmente trataba de enseñarte paso a paso todo para que hasta que ya puedas estar en la calle, ¿no? Manejando. ¿Cómo era el método? Primero te daban unas clases teóricas, ¿no? Te decían, bueno, el auto funciona así, se maneja de esta forma, estos son los pedales, esta es la caja, entonces el volante y la instrucción, digamos, muy técnica, ¿no? Entonces, donde todo queda en, ya, eso existe, ¿no? Después tenían un pequeño simulador. Entonces, en el simulador, que eran ya después de un par de días, uno ponía en práctica y trataba de mover, pero bueno, no estaba moviendo nada, estábamos quietos ahí, pero ya había un simulador que decía supuestamente si estabas haciendo las cosas bien o no. La segunda semana, o sea, la siguiente semana, ya uno entraba directo al auto. Entonces, lo que hacían es, tenía un patio grande y todos los que estaban aprendiendo daban vueltas, o sea, dábamos vueltas, al día siguiente zigzag, ¿no? Entonces, era una de repetir, ¿no? Después de retro, ¿no? Entonces ya uno comenzaba a familiarizarse con el vehículo. Para el tercero o cuarto día, ya no me acuerdo, pasaron un poco de años, salíamos a la calle, ¿no? Y era en un lugar ahí cerca. Yo aprendí en La Paz, y en La Paz se tiene que manejar, es complicadito, ¿no? Sí, subidas, bajadas, ¿no? Y bueno, nos llevaban primero por lugares más planos, después ya teníamos que ir a lugares donde había pendientes, y ya esas 2 semanas eran eso. Y después, por último, ellos lograban hacer como que inscribían para que demos el examen. Entonces uno daba el examen, de aprobar, ya tenías tu licencia de conducir y podías comenzar a manejar. Entonces, para mí, en realidad, más que el examen en el tránsito, es el examen después de que ya no tienes ni tránsito ni nada, porque una cosa es encarar el examen o estar ahí con tu instructor, y otra cosa ya es encarar el tráfico diario de personas que están queriendo llegar a su trabajo y tienes que esperar y todo esto, ¿no? Y bueno, tienes que evitar chocarte y tienes que saber cuándo frenar. Entonces, para mí es cuando realmente uno comienza a encarar las diferentes circunstancias. Lo que vamos a ver el día de hoy, el pasaje de hoy, es
algo muy similar. El Señor Jesús había vivido con su iglesia, había comenzado y había andado con sus apóstoles durante varios años. Después había muerto en la cruz, había resucitado y se acuerdan, hemos visto en esta serie, les había instruido, les había predicado el Evangelio, les había mostrado las verdades del Evangelio. Y de ahí ya vemos la primera predicación de Pedro, la segunda predicación de Pedro, vemos que se encaran contra el concilio, ya había situaciones como esta. Pero es ahora que justamente Esteban tiene que encarar un juicio por predicar el Evangelio que va a concluir en su muerte, que va a concluir en la primera persona, aparte de Jesucristo, que tiene que encarar la pena de muerte por predicar el Evangelio. Entonces, así como en la clase que yo les estaba contando, fue primero la teoría, después el autito que no se mueve y después ya salir a la calle y después encarar la calle, en el libro de los Hechos podemos ver algo similar. O sea, hubieron diferentes etapas y momentos hasta que ellos tuvieron que encarar circunstancias similares a las que el maestro tuvo que encarar. Esteban tuvo que encarar la muerte por mantener su fe, por ser firme a su fe. Hace poco, un poco más atrás, los apóstoles habían encarado a los sacerdotes, pero no los habían matado. En este caso sí. En este caso fue cuando Esteban encaró la muerte. Y quiero que recuerden esto, siguiendo completamente los pasos del maestro aún en las dificultades. El Evangelio demanda que sigamos al Señor, los pasos del maestro, en toda circunstancia, inclusive en las dificultades. Punto número 1, predicando y siendo inculpado como Jesús. Entonces aquí vamos a ver cómo Esteban comienza a tener circunstancias muy similares a las que Jesús tuvo. Y por eso es punto número 1, predicando y siendo inculpado como Jesús. Esta primera porción está en lo que es Hechos 6, desde el 8 al 14, y lo voy a leer muy rápidamente, hasta el 15, perdón. Dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero se levantaron algunos de los de la sinagoga, llamados de los libertos, incluyendo tanto cirineos como alejandrinos y algunos de Cilicia y de Asia, y discutían con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces, en secreto persuadieron a algunos hombres para que dijeran: le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y cayendo sobre él, lo arrebataron y lo trajeron en presencia del concilio. Y presentaron testigos falsos que dijeron: este hombre continuamente habla en contra de este lugar santo y de la ley, porque le hemos oído decir que este nazareno, Jesús, destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que Moisés nos legó. Y al fijar la mirada en él, todos los que estaban sentados en el concilio vieron su rostro como el rostro de un ángel. Entonces vemos esta situación. En la anterior porción hemos visto que aquí justamente Esteban había sido puesto como un diácono en la iglesia. Un diácono que estaba encargado de repartir la comida justamente para las viudas. Si recordamos bien, él tenía otro idioma de por medio, entonces eso ayudaba a que pueda entender a todos, ya que los apóstoles no todos sabían ambos idiomas. Entonces Esteban estaba ahí, pero Esteban no se contentó con repartir y apoyar a las personas, sino estaba predicando el Evangelio. Aquí la palabra de Dios nos dice: Esteban, lleno de gracia y poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Eso es de suma importancia, porque realmente nosotros creemos que Dios sigue haciendo estas bondades y sigue haciendo estas cosas en la iglesia hoy a través de las personas.
El hecho de que podamos predicar el Evangelio es algo que Dios nos ha regalado. Pero a las personas no les gustaba. A ellos no les gustaba que Él esté hablando. Los apóstoles habían ido y tenían mucha fama, y los demás apóstoles, como que el pueblo les agarró cariño por los milagros que ellos estaban haciendo. En este caso, él fue a otra sección donde realmente comenzaron a hacerle daño. Entonces lo agarraron, lo llevaron. Pero quiero mostrar esta similitud, porque justamente en Marcos 14, versos 53 al 65, si quieren tomar nota, hubieron personas que hicieron lo mismo con Jesús. Le presentaron testigos falsos. Esta es una forma en la que el enemigo siempre va a trabajar. Los que están en contra de Dios siempre van a trabajar. ¿Qué es lo que hacen? Utilizan un poco de verdad para meter la mentira. Utilizan algo que sucedió para meter la mentira. ¿Cómo qué? Como que ven a un cristiano o a alguien que se dice ser cristiano actuar mal. Entonces dicen, los cristianos son así. O ven a alguien que actuó mal. No, la iglesia está peor que afuera. Entonces, que nosotros lleguemos a tener acusaciones de ese tipo es normal también. O sea, no nos debería extrañar. Y es por eso que a veces hasta nos da un poco de miedo o vergüenza, podríamos decir. Yo hace un tiempo contaba como un compañero de la universidad que quería molestarme principalmente. Lo único que decía es: los cristianos son los que piden plata y los que quieren sacarle demonios a la televisión. ¿Y por qué? Porque prendía uno la televisión y eso es lo que estaba sucediendo, lamentablemente. Pero eso es porque realmente nosotros como iglesia muchas veces no estamos reflejando la luz de Cristo. Entonces tenemos que saber que probablemente vamos a encarar personas, inclusive familiares, o personas allegadas en el trabajo, que nos van a mirar chueco por ser cristianos. Gracias a Dios, ahorita no hay una persecución a muerte. Ellos, ahorita vamos a ver que encaran eso, ¿no? Pero básicamente es, en distintas circunstancias, nosotros también, al igual que Esteban, vamos a tener la oportunidad de mostrar a Cristo y no avergonzarnos. Que nunca nos dé vergüenza nuestra fe. Que no nos dé vergüenza decir que Cristo murió en la cruz por nosotros y que realmente el Señor es quien reina. Que realmente podamos levantar la cabeza y ver. Muchas veces nos hemos ganado algunos apodos, como los intolerantes, como los retrógradas, como los aburridos. Y cada uno de ustedes tal vez puede seguir llenando adjetivos que se nos han puesto por distintas situaciones. Yo quiero decirles algo: la iglesia siempre va a experimentar persecución, de una o de otra forma, pero el Evangelio es el que tiene que salir adelante, y nosotros no predicamos el ejemplo nuestro, sino predicamos el ejemplo de Cristo. A través de nuestro ejemplo, está bien, realmente tenemos que vivir vidas piadosas que muestren y revelen a Cristo, pero siempre le van a encontrar algo. Y es ahí donde nosotros nos mantenemos firmes predicando el Evangelio, porque el Evangelio es la única forma en la que nosotros o cualquier persona puede encontrar salvación. Y eso es lo que tiene que estar en nuestra mente. Y aquí es importante entender, o sea, en toda esta porción que he leído, hay mucho detalle. No voy a poder entrar en todo el detalle por el tema del tiempo, pero lo que más se rescata es que ellos, los sacerdotes, pusieron dos acusaciones fuertes contra Esteban. La primera era que él estaba queriendo presentar otro evangelio o otra ley a la que ellos habían recibido de acuerdo a Moisés.
Y la segunda, que Esteban estaba yendo en contra del lugar de adoración que era el templo. Y es importante que prestemos atención en esto, porque vamos a escuchar la defensa de Esteban, va a ir en esas dos áreas. Nuevamente, leemos el verso 12. Dice: y alborotando al pueblo y a los ancianos y a los escribas, cayendo sobre él, lo arrebataron y le trajeron en presencia del concilio. Verso 13, y presentaron testigos falsos que dijeron: este hombre continuamente habla en contra de este lugar santo y de la ley. Entonces estaban diciendo: Esteban está hablando en contra de la ley que hemos recibido de Moisés y está hablando en contra del templo, el lugar de adoración. Entonces, cuando sucede eso, lo atrapan, lo llevan, e interesantemente hasta el Señor hace que su rostro resplandezca. Eso podíamos ver. Entonces, hasta este punto vemos cómo los seguidores de Jesús pueden tener acusaciones en contra de ellos. Ahora vamos a ver cómo es importante defender la fe con la palabra de Dios. Me gusta mucho esto, ¿saben por qué? Porque nosotros no necesitamos dar argumentos a ojos humanos para defender nuestra fe. Porque nuestra fe siempre va a ser basada en la palabra de Dios, no va a ser basada en la lógica humana. Vamos a Corintios y vamos a ver que el evangelio es locura. Pero para el que cree es poder de Dios. Entonces, si queremos tener todas las respuestas desde una forma totalmente racional, no vamos a conseguirlo. Es verdad, uno tiene que prepararse, tiene que tener una lógica, tiene que conocer las escrituras y tiene que poder argumentar de una forma persuasiva. Pero eso no implica que igual las personas van a buscarle el otro lado y te van a ir por otro lado. Nosotros vivimos en una época totalmente subjetiva. Y por eso entramos al punto número 2, defendiéndose sin temor como Jesús lo hizo. Entonces el primer punto era encarando situaciones similares como Jesús de persecución, y ahora este segundo va defendiéndose sin temor como Jesús lo hizo. Eso es lo que vamos a ver a través de Esteban. Vivimos en una época donde lo subjetivo es lo que manda, donde las personas ya no quieren buscar valores absolutos, sino que la subjetividad es: tu verdad está bien, mi verdad está bien, nos dejaremos ahí y no entremos en discusión. El problema con esa forma de pensar, que más que nada es una forma como conocida como posmoderna, es que el evangelio es objetivo. El evangelio es una verdad que reina sobre las otras verdades. Entonces nosotros no podemos estar de acuerdo con eso. Nosotros creemos que Dios es el creador de los cielos. Nosotros creemos que Dios es el autor de la salvación. Nosotros creemos que Jesús se encarnó y nos dio su vida a través de su muerte para justificarnos y darnos vida. Entonces nosotros no podemos llegar al punto de que, bueno, yo estoy muy contento con tu verdad, tú estate contento con la mía y no nos hablamos. Está bien, podemos ser respetuosos, creo que sí debemos serlo, pero ya de ahí aceptar que la verdad del otro, si difiere a la verdad de Dios, es correcta, ahí no podemos entrar, porque realmente la verdad de Dios es la que tiene que prevalecer. Entonces es ahí donde Esteban va a desarrollar estas respuestas, y esto está en el capítulo 7. Les voy a dar un pequeño bosquejo para los que están tomando nota, porque no voy a poder entrar en detalle en esto, pero lo voy a explicar. Desde el verso 2 hasta el 8 del capítulo 7, Esteban va a hablar del llamado y la promesa a Abraham. O sea, su defensa va a empezar narrando la ley, va a utilizar la ley de la cual le están diciendo que está tergiversando, para mostrar su defensa y decir que no está tergiversando. Entonces va a hablar del llamado y la promesa de Abraham, versos 2 al 8. Va a relatar lo que está escrito
en muchos capítulos de Génesis, desde el 12 al 35, él va a relatar eventos específicos de eso, de lo que nosotros podemos encontrar en Génesis del 12 al 35. La segunda sección va a relatar de lo que está con respecto a José, y es del 9 al 16. Entonces, del 9 al 16, Esteban se va a hacer cargo de mostrar cómo después de Abraham y los patriarcas, Dios por medio de José hizo que los israelitas vayan al desierto, vayan a Egipto, tengan alimento. Y después va a entrar, a partir del verso 17, ya va a entrar en toda la etapa de Moisés. Y es ahí donde yo voy a comenzar a leer ahora. En Hechos 7:17, porque justamente el centro y el corazón de la defensa de Esteban está ahí. Verso 17 dice: pero a medida que se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había confirmado a Abraham, el pueblo crecía y se multiplicaba en Egipto, hasta que surgió otro rey en Egipto que no sabía nada de José. Este rey, obrando con astucia contra nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusieran la muerte a sus niños para que no vivieran. Fue por este tiempo que Moisés nació. Era hermoso a la vista de Dios y fue criado por 3 meses en la casa de su padre. Después de ser abandonado para morir, la hija del faraón se lo llevó y lo crió como su propio hijo. Y Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era un hombre poderoso en palabra y en hechos. Pero cuando iba a cumplir la edad de 40 años, sintió en su corazón el deseo de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver que uno de ellos era tratado injustamente, lo defendió y vengó al oprimido, matando al egipcio, pensando que sus hermanos entendían que Dios le estaba dando libertad por medio de él, pero ellos no entendieron. Al siguiente día se les presentó cuando 2 de ellos reñían y trató de poner paz entre ellos, diciendo: varones, vosotros sois hermanos, ¿por qué os herís el uno al otro? Y ahora prestemos atención a la respuesta. Pero el que estaba hiriendo a su prójimo lo empujó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Seguimos leyendo. Verso 28. ¿Acaso quieres matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y se convirtió en extranjero en la tierra de Madián, donde fue padre de 2 hijos. Y pasados 40 años se le apareció un ángel en el desierto del monte Sinaí, en la llama de una zarza que ardía. Al ver esto, Moisés se maravillaba de la visión, y al acercarse a ver mejor, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés, temblando, no se atrevía a mirar, pero el Señor le dijo: quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Ciertamente he visto la opresión de mi pueblo en Egipto y he oído sus gemidos y he descendido para librarlos. Ven ahora y te enviaré a Egipto. Este Moisés, a quien ellos rechazaron diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez?, es el mismo que Dios envió para ser gobernante y libertador con la ayuda del ángel que se le apareció en la zarza. Este hombre los sacó haciendo prodigios, señales en la tierra de Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Ese es el mismo Moisés que dijo a los hijos de Israel: Dios os levantará profeta como yo entre vuestros hermanos. Quiero que prestemos atención a esta parte. Lo que está tratando de hacer justamente Esteban está mostrándoles a ellos que los mismos israelitas son los que habían rechazado a Moisés. Dios había puesto a Moisés como una persona que los iba a rescatar, que los iba a sacar de ahí. Y en el verso 27, ellos mismos les dicen: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros?
Verso 35, 34 dice: ciertamente he visto la opresión de mi pueblo. No, perdón, verso 35. Este Moisés, a quien ellos rechazaron diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? Es el mismo Dios que envió para ser gobernante y libertador con la ayuda del ángel que se le apareció en la zarza. Básicamente, lo que está queriendo mostrar Esteban es que quienes habían rechazado a los enviados de Dios no era él, sino había sido el pueblo de Israel. Y va a seguir desarrollando sobre esa base, porque dice, continuamos en el verso 38, dice: este es el que estaba en la congregación en el desierto junto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí con nuestros padres, y al que recibió palabras de vida para transmitirlas a vosotros, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que los repudiaron, y en sus corazones regresaron a Egipto, diciendo a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos lo que le haya pasado. Entonces, básicamente lo que está mostrando Esteban es que el pueblo de Israel, vez tras vez, siempre ha rechazado a los profetas, siempre ha rechazado a quien traía la verdad, siempre ha rechazado a quien Dios había puesto para dar dirección. Y la defensa de Esteban va en esa dirección, va mostrando constantemente que quienes se equivocaban eran el pueblo de Israel. Y aquí continúa en el verso 41, en aquellos días hicieron un becerro, verso 42, pero Dios se apartó de ellos y los entregó para que sirvieran al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas: ¿acaso fue a mí a quien ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? También llevaste el tabernáculo de Moloc y la estrella del reino de Renfán, las imágenes que te hiciste para adorarles. Yo también os deportaré más allá de Babilonia. Estos reyes que se están diciendo de Moloc y de Renfán eran dioses egipcios. Entonces nos está mostrando, a pesar de que el Señor los sacó de Egipto, el pueblo de Israel era un pueblo rebelde que se había alejado de Dios constantemente y no quería saber de Dios. ¿Qué es lo que está queriendo mostrar Esteban? Esteban está queriendo mostrar que el pueblo de Israel en todas sus etapas había sido rebelde, y ellos habían sido quienes habían querido modificar la ley de Dios y alejarse de él. Y es ahí donde un poco más adelante va a decirles a los fariseos: y ustedes han hecho lo mismo, se han alejado y no han podido verla. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir nuevamente? Es probable que vamos a encontrar personas que quieran hablar en contra nuestra, que quieran desacreditar el mensaje de salvación en contra nuestra. Es probable que nos va a tocar sufrir chisme. Es probable que en la misma familia en la que vivimos hay personas que no van a estar de acuerdo con el mensaje de salvación. Es probable que en tu trabajo va a haber personas que van a decir: realmente estás hablando cosas que no tienen sentido. Es probable que va a haber personas que te van a decir que estás perdiendo tu tiempo. Y quiero decirte, hermano, hermana, no es nuevo que nos suceda eso. No es nuevo que así como a Cristo lo persiguieron, que así como a Esteban lo persiguieron, que a nosotros también nos persiguen por levantar la bandera de la palabra de Dios. Eso es algo continuo, que ha pasado por muchos años y que va a seguir sucediendo. Entonces, en esta primera parte, Esteban está mostrando la respuesta a la primera interrogante. Y a partir del verso 44, él va a exponer la respuesta a la segunda interrogante, que era justamente del templo.
Verso 44, nuestros padres tuvieron el tabernáculo del testimonio en el desierto, tal como le habían ordenado que lo hiciera a aquel que lo habló a Moisés, conforme al modelo que lo había visto. A su vez, habiéndose recibido, nuestros padres lo introdujeron con Josué al tomar posesión de las naciones que Dios arrojó delante de nuestro Dios Padre, hasta los días de David. Y a David halló gracia delante de Dios y pidió el favor de hallar una morada para Dios de Jacob. Pero Salomón, quien edificó su casa, sin embargo, el Altísimo no habita en casas hechas por manos de hombres, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa edificarás?, dice el Señor. ¿O cuál será el lugar de mi reposo? ¿No fue mi mano la que hizo todas estas cosas? Entonces, hasta el versículo 50, lo que hace Esteban, él les está diciendo a ellos, el Evangelio y el Señor nunca habitó en su plenitud en un templo hecho por hombres. Podemos ver eso en Isaías, en el verso que él habla, y podemos verlo también en Primera Reyes, justamente en Primera Reyes 8:27. El mismo Salomón que estaba construyendo el templo, él mismo dice: pero ¿morará verdaderamente Dios sobre la tierra? He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Entonces la respuesta de Esteban fue clara. Yo sé que son hartos versos, pero quiero resumírselos y ya después lo vamos a leer con calma. La acusación con el tema de la ley, que Esteban estaba tergiversando la ley, él les muestra: no, señores, quienes tergiversan la ley a su conveniencia son ustedes mismos. Porque vez tras vez, en el tiempo de Moisés, ustedes no lo reconocieron a él. Ustedes fueron en contra de él. Ahora sacan la bandera de Moisés porque ya Moisés murió, ¿no? Pero en su momento los padres se quedaron en el desierto 40 años porque no fueron capaces de obedecer a Moisés. Y ahora hablan de un templo, cuando desde que se puso las piedras del templo, el Señor ya estaba poniendo la mira a que el centro de Dios no estaba en un lugar hecho por hombres, sino estaba en que la presencia de Dios iba a estar con nosotros. Esos dos puntos eran de suma importancia, y aquí entra lo que habla la respuesta de Esteban, verso 51. Vosotros que sois duros de cerviz e incircuncisos de corazones y de oídos, resististeis siempre al Espíritu Santo, como hicieron vuestros padres, así también hacéis vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, del cual ahora vosotros os hicisteis traidores y asesinos. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles, y sin embargo no la guardasteis. La defensa de Esteban fue totalmente rotunda. Se lo estaba acusando de no haber hecho caso a la ley, se lo estaba acusando de no creer que el templo era la morada de la casa de Dios. Y Esteban contundentemente les muestra históricamente que quienes no hacían eso y quienes no seguían la ley eran los que lo estaban acusando. Que el sumo sacerdote, que conocía la ley de entrada, salida, de todo lado, no podía sostener esa verdad. Y eran sus padres los que habían ido en contra. Entonces, queridos hermanos, te van a acusar sin fundamento. Cuando quieras hablar de Dios, es probable que muchas veces van a salir con otras verdades, o van a hablar algo diferente. O si vamos al lado de fariseos, probablemente va a haber personas que te van a decir que tienes que guardar la ley y hacer varias cosas para ganar la gracia de Dios. Vamos a encontrar mentiras,
pero lo que tiene que prevalecer en nosotros es la verdad. La acusación número 1 y la acusación número 2 son rebatidas por Esteban. En este punto hemos visto cómo acusaron de forma injusta a Esteban y él se defendió con argumentos sólidos, mostrando que ellos eran los que hacían lo que exactamente a él le acusaban. Ahora vamos a ver cómo ellos terminan con la vida de Esteban, pero al final Dios es glorificado. Todo esto que he leído ahora es como la teoría. Y aquí viene una parte muy práctica, donde realmente yo creo que vamos a poder aprender mucho. Y el punto número 3 dice, sufriendo y muriendo como Jesús. La condena que se le dio a Jesús, que se le dio a Esteban, fue contundente. Vemos en el verso 54, al oír esto se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Ese punto es muy importante. La acusación que le habían dicho es que Jesús, o en realidad que la presencia solo estaba en el templo y que Esteban estaba diciendo que estaba en todo lado, y él en ese momento agarra, cuando lo están ya agarrando para matarlo, ve al cielo, lo ve abierto y ve al Hijo del Hombre ahí. ¿Pueden ver? O sea, lo que ellos les están diciendo, la presencia tiene que estar en el templo, y él les está diciendo no, la presencia de Dios está en el cielo y reinando en todo lado. O sea, la respuesta es clave. Dice, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Queridos hermanos, ¿por qué también es clave esto? Porque el Señor Jesucristo ha resucitado. El Señor Jesucristo no se quedó en la tumba. El Señor Jesucristo no es un Dios que está encerrado en el templo. Ellos querían enclaustrarlo a Dios, a la presencia de Dios. O sea, solamente está en el templo. Eran celosos de su templo. Cuando nuestro Dios es omnipresente, cuando nuestro Dios está en todo lado, incluyendo en el corazón de los hijos de Dios, que tenemos el espíritu de vida dentro nuestro. Entonces, este es un punto que realmente tiene que estar claro en nosotros. La presencia de Dios está en todo lado. Y aquí entra algo que es importante. Verso 57. Entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos arremetieron a una contra él. ¿Qué querían hacer ellos? No querían escucharlo. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ellos estaban tan enojados y tan ciegos al evangelio de Jesucristo que no querían escuchar lo que él decía, que no querían ver, gritaban para no poder escuchar mientras se tapaban los oídos y lo agarraban para callarlo. Porque no soportaban que se estaba predicando el evangelio de verdad, que Jesucristo era la promesa que desde Abraham pasó por José, que Moisés la ratificó a través de la ley y que él era el cumplimiento de la promesa. Queridos hermanos, va a haber personas que no van a querer escucharte. Va a haber personas, esas personas que probablemente no quieran hablar contigo, tampoco van a querer escucharte. Y nosotros sabemos que la forma en la que las personas son convencidas es a través de la predicación del evangelio. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, el Señor nos dé gracia para poder saber cuándo callar, porque también hay momentos ya en la práctica que uno puede vivir el evangelio y ver la oportunidad de hablar para mostrar el evangelio. Pero lo importante es
que las personas que están en contra de Dios necesitan escuchar el Evangelio. Y así nosotros también necesitamos escuchar el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios. El Evangelio funciona en la medida en la que nosotros escuchamos, lo repetimos, lo cantamos, como decíamos en las anteriores citas. El Evangelio cambia nuestra forma de pensar. No seamos como los escribas, como los sacerdotes que no quisieron escuchar el Evangelio. Nosotros más bien llenémonos del Evangelio cada día. No gritemos cuando estamos escuchando el Evangelio, sino callemos. Abramos nuestros oídos o nuestros ojos cuando tengamos que leer la palabra de Dios. Porque esa es la forma en la que Dios cambia. Entonces ellos estaban ahí gritando a una gran voz y tapándose los oídos y arremetiendo contra él para callar justamente a la persona que estaba hablando el Evangelio. Verso 58, y echándolo fuera de la ciudad comenzaron a apedrearlo, y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Vamos a escuchar mucho en el libro de los Hechos de este joven, hasta que se va a volver viejo. Pero ese es el punto. El Evangelio de Dios es poder de Dios y tiene que ser predicado. Vamos a encontrar oposición al predicarlo. Jesucristo la encontró. Vamos a encontrar testigos falsos en contra nuestra. Jesucristo y Esteban lo encontraron. Vamos a ver mucha oposición. Pero es ahí donde debemos recordar que el que comenzó y el que nos dio vida a nosotros se hace cargo de dar vida a otros. Tal vez en lo que yo estoy hablando tú te sientes desanimado porque tienes algún familiar o amigo que no quiere escucharte, que realmente cada vez que tú hablas te dice, y los cristianos son peor que los de afuera, o cada vez que tú hablas te dice, no, eso no es así, y comienza a agarrar algo de verdad que vio afuera y lo pone en tu contra y te dice, pero yo sé que ahí solamente van porque quieren hacer dinero, o yo solamente sé que ellos ahí hacen que las personas hagan lo que el pastor quiere, y agarran algo que vieron en algún lugar y van en contra. ¿Por qué? Porque no quieren escuchar el Evangelio. Yo quiero hablarte y decirte, si Dios pudo transformar el corazón de ese joven Saulo, que se encargaba de cuidar los mantos para que maten a Esteban, y vamos a leer un poco más acerca de él en estos versos que vienen, Dios también puede transformar el corazón de esa persona en la cual tú tienes carga. Entonces no tenemos que dejar de orar por esas personas, y cuando veamos la oportunidad tenemos que hablar el Evangelio. Ya les he dicho varias veces algo que siempre tenemos que recordar: nosotros no convertimos a nadie. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Nosotros predicamos el Evangelio y Dios hace una obra dentro de las personas. Entonces, si puedes ver esta situación y decir, sí, realmente yo veo esto, bueno, el Señor puede utilizarte a ti para que a través del sufrimiento que vas a vivir, a través de las charlas incómodas, Dios pueda salvar a una persona, a un pecador que no quiere saber de él, que lo único que hace es guardar el manto para que maten al que está hablando. Si por alguna razón no tienes este contacto de personas que no conocen a Dios, yo quiero animarte a que seas intencional en buscarlos.
el Evangelio debe ser predicado. Muchas veces vinculamos que la predicación del Evangelio solamente es para los misioneros o solamente para los que llevan el título de evangelistas, cuando en realidad el Evangelio debe ser proclamado por cada uno de nosotros. Ve la oportunidad que tengas, comparte el Evangelio. Con esta persona que es dura, que probablemente es de tu familia, o con esta persona que ni conoces, que tal vez Dios te dio la oportunidad de hablar para que realmente escuche el Evangelio de Dios. Entonces tengamos eso en claro, el Señor puede usarnos. Verso 59 del verso 7, del capítulo 7. Y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esta es una de las mayores imágenes que tenemos en el Nuevo Testamento de una persona que replica exactamente o de forma similar el sufrimiento de la vida de Jesucristo. Por eso es que teníamos que ver un capítulo tan largo, porque lo vemos predicando, lo vemos que lo agarran, lo vemos defendiéndose, lo vemos que van en contra de él con falso testimonio, pero lo vemos muriendo, perdonando como solamente alguien que viene de Jesucristo puede hacer, pidiendo a Dios por los que lo estaban matando, pidiendo a Dios para que no sean contados los pecados de los que le estaban tirando o arrojando piedras, hasta el punto de que murió. Eso solamente lo puede hacer el poder de Dios. Queridos hermanos, cuando te arrojen piedras, ya sea piedras de verdad o en realidad piedras que son las más comunes, cuando no te acusen y hablen cosas feas con su boca en contra tuya, que tengamos la madurez para orar por ellos y que podamos pedir a Dios por la salvación de esas personas. Que podamos replicar lo que Esteban replicó de Cristo. Porque Esteban hizo eso, porque vio y aprendió eso de Cristo. Ahora nosotros aprendemos de Cristo. Y aprendemos un poco de Esteban también, porque lo hizo. No te sientas ofendido, no es personal el día que te insulten por haber predicado el Evangelio. A Cristo le hicieron peor. Sino más bien sé valiente y habla. Y más aún en este momento que a nosotros no nos matan, no morimos por predicar el Evangelio. En este momento de la historia, no puedo hablar de más adelante. Y en este lugar de la historia, no puedo hablar lo mismo de otros lugares acá en el mundo. Porque hay otros lugares que sí los matan. Pero nosotros no, los que vivimos acá. Capítulo 8, y ahí vamos a terminar con los últimos 3 versos. Dice: y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Y algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban, llorando a gran voz por él. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y a mujeres, los echaba en la cárcel. ¿Se acuerdan cuando hablamos que al comienzo de Hechos, cuál era el propósito? Hechos 1:8, lo vamos a leer rápidamente. Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando el Espíritu venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria,
y hasta los confines de la tierra. ¿Qué está sucediendo acá? Y en algunos hombres, verso 1, y en aquel día se desató gran persecución en contra de las iglesias en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y de Samaria, excepto los apóstoles. A través del sufrimiento de Esteban, el evangelio estaba siendo predicado en lugares que ellos cómodamente no iban a ir. Hemos estado estudiando cómo las anteriores predicaciones de Pedro se habían concentrado en una conversión. La iglesia tenía más de 20,000 miembros. Era una iglesia grande, pero estaba ahí en Jerusalén. Aquí comienza en Judea y Samaria. El Señor utiliza nuestro sufrimiento para esparcir el evangelio. En 1 Pedro 1:2 quiero leer, porque esto ya pasa un poco más adelante, pero quiero leerlo ahora y probablemente lo voy a leer cuando siga el evangelio avanzando, como en el libro de los Hechos. El apóstol Pedro dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora de Jesucristo, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz os sean multiplicadas. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Ya después de muchos años, Pedro saluda a los expatriados. Aquí en los Hechos estamos viendo, en el libro de los Hechos, esparcidos. Por medio de la persecución, la iglesia predicó en Judea y en Samaria. Y pronto vamos a ver, como dice Pedro, hasta lo último de la tierra. El cumplimiento de Hechos 1:8 es primeramente en ese tiempo, pero también obviamente nosotros, en lo que predicamos a todo lado, ¿no? Entonces, yo sé que hoy día hemos visto un pasaje muy largo, pero espero que realmente meditemos en esto. La promesa de predicar el evangelio es para ti hoy, porque así como él predicó y se extendió en Judea, Samaria, posteriormente va a ser hasta lo último de la tierra, así ese evangelio tiene que ser predicado acá en Santa Cruz, Bolivia, o donde quiera que vayamos. Debemos modelar lo que Cristo ha hecho. Conclusiones. Es probable que vayamos a encontrar oposición en este proceso. Las acusaciones y mentiras siempre vienen acompañadas con algo de verdad, pero van a venir a querer destruir lo que queremos decir. Dios nos va a dar la fuerza y sabiduría para vivir lo que Dios preparó para nosotros. El sufrimiento que empezamos tendrá un final. Ellos son los que rechazan a Dios. Nosotros seguimos predicando el evangelio. Jesús está en el cielo reinando. Esto que estamos leyendo no es una historia, una anécdota. Es la historia redentora que comenzó antes de la fundación del mundo y que continúa el día de hoy con cada uno de nosotros. Prediquemos el evangelio. Amén. Gracias, Padre bendito, por esta palabra. Señor, que realmente así como Esteban tuvo valor para predicar en todo lado, y a través de su muerte tu evangelio fue dispersado para que más personas fue esparcido para que más personas puedan escucharlo. Así también te pedimos que tú nos hables y nos ayudes a poder predicar tu evangelio donde quiera que estemos, Dios. Gracias, Dios, por tu palabra. En tu nombre. Amén. Amén. Vamos a poner de pie, Pastor Jorge va a ir pasando, los hermanos de la alabanza también.